Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas de nuestro canal. Tenemos una serie muy larga de preguntas de una sola persona. Como quiera que contestamos 2 preguntas por persona en cada programa, la colección de preguntas que tenemos acumulada es enormemente grande y tardaría varios meses en poder responder a esas preguntas acumuladas, a las que hay que sumar las que también sigue formulando y a lo que estamos muy reconocidos. Por tanto, lamentablemente, vamos a tener que eliminar todas las preguntas que tenemos pendientes cuando son muchas de una misma persona y, por favor, vuelva a formularlas si ve que en un tiempo prudencial no han sido contestadas aquellas que había enviado antes. Gracias por la colaboración. Comenzamos con las preguntas del día de hoy. Primera, Josías Ortiz. ¿Podría explicar el texto de Hebreos 6, 4 al 6? Ya se ha explicado este texto en más de una ocasión. El texto es una afirmación enfática en la que el escritor afirma, valga la redundancia, que es imposible que un salvo, iluminado, partícipe del Espíritu Santo, aunque tenga un retroceso en la fe, pueda perder la salvación, porque requeriría que para el arrepentimiento tuviese que ser crucificado de nuevo el Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio, cosa totalmente imposible, porque el sacrificio de Jesús fue hecho una vez para siempre. Lo que está diciendo el escritor de la carta a los Hebreos es esto: nadie puede perder su salvación si es salvo y volver a un arrepentimiento para salvación porque perdió su salvación. Esto es imposible porque se necesitaría un nuevo sacrificio de Jesucristo. César Enrique Santamaría. ¿El infierno y el lago de fuego son el mismo lugar y se pueden usar esos términos indistintamente? Lo pregunto porque escuché que aún no hay nadie en el infierno, sino en un lugar de condenación temporal, y eso me causó cierta confusión. ¿Es cierto eso? El infierno es un término que traduce varios términos, valga otra vez la redundancia, que se refieren a un lugar donde están los que han muerto sin salvación. Es el infierno el lugar a donde van los perdidos desde el momento de morir. En el futuro será un lugar al que se le llama lago de fuego. Pero lo que sí es cierto es que el que muere sin Cristo está irremisiblemente condenado al lugar de perdición, que es el infierno o el lago de fuego. Julio César Peña. Mi pregunta es respecto a Mateo 24. Deseo saber si este capítulo se debe interpretar cronológicamente en cuanto a las profecías. Por supuesto, es cronológico y presenta una panorámica de los acontecimientos finales de la historia humana antes de la segunda venida de Jesucristo. Getsemaní. Pastor, ¿quién detiene la manifestación del anticristo? ¿La Iglesia? Pablo habla de quién lo detiene. Segunda a Tesalonicenses 2, 6 al 9. Nadie más que Dios puede impedir que Satanás ejecute su programa y su propósito. De manera que se trata del Espíritu Santo que será quitado de en medio, no que desaparece o que se vaya con la Iglesia en el traslado a la presencia del Señor, sino que dejará de actuar como lo hace hoy
para impedir el establecimiento del anticristo en la tierra. Y cuando él deje de actuar, se saque de en medio en esa actuación, entonces vendrá el hombre de pecado, el hijo de perdición. Nicanor Jiménez, ¿podría explicar qué es el alma y cómo afectó el pecado al alma? Mira, alma es un término que hace referencia a la parte espiritual del hombre. El pecado afectó al hombre plenamente, tanto en su parte material como en su parte espiritual. Por tanto, el alma es un elemento de la parte espiritual del hombre que queda contaminado por el pecado cuando el hombre cayó en el pecado. Ángel Fernández Vidal, dicotomía o tricotomía. Por un solo versículo que habla del espíritu, alma y cuerpo, ¿debemos creer que somos tres partes? Algunos hermanos hablan de solo dos. ¿Qué opina usted al respecto? La Biblia enseña que el hombre es un ser que tiene una parte material, que es el cuerpo, y una parte espiritual, en cuya parte espiritual está el alma, el espíritu, el corazón, la mente, etc. Hablar de ser dicotómico o tricotómico es una pérdida de tiempo, porque podemos hablar también de un ser pentómico, en base a que las divisiones que se establezcan para la parte espiritual sean 2, 3, 4, 5 o las que sean. José Rodríguez, ¿qué interpretación le da a este pasaje? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La interpretación concordante con la Biblia es una profecía en la que Dios dice al tentador: contra el pecado de Satanás se levantará un descendiente de la mujer, que es Cristo, que destruirá el poder del demonio hiriéndolo en la cabeza, y a su vez él le heriría en el calcañar, en referencia a la muerte de Cristo en la cruz. René Álvarez, cuando Jesús afirma a los judíos que si permanecen en su palabra serían verdaderamente sus discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, Juan 8, 31, 32, desde el punto de vista de los judaizantes dicen que por eso hay que guardar la Torá y toda la ley, porque en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento y la palabra sería lo referente al Antiguo. Yo entiendo que es andar por la fe como Abraham, pero en ellos veo un espíritu religioso y una persona muy querida está cada vez más convencida de ellos. ¿Cómo le ayudamos a volver a los preceptos cristianos? Los judaizantes y muchos de los llamados mesiánicos, cristianos mesiánicos, pueden decir cuanto les dé la gana o les parezca, pero no son verdades bíblicas. La permanencia en la palabra de Cristo les hace discípulos suyos, ya que el discípulo guarda todo lo que el Señor ha mandado. Mateo capítulo 28, versículo 20. La palabra revela a Cristo y Él es la verdad. Cuando conocemos la verdad, que es Cristo, somos libres, como Él mismo enseñó. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 36. En ningún lugar del Nuevo Testamento se enseña que el cristiano debe guardar la ley. Es más, Pablo enseña que quien hace eso ha caído de la gracia. Gálatas 5:4. A esa persona que está siendo desviada por una mala forma de doctrina, llévala a la lectura y meditación de la epístola a los Gálatas y será suficiente para salir de esa confusión. A todos, cuidado con el judaísmo y con el cristianismo mesiánico
que es una expresión del judaísmo actualizado. Ángel Fernández Vidal, ¿qué opina de los curanderos? ¿Puede haber personas no creyentes con don de sanar? El curandeísmo es una forma de brujería. Nadie puede sanar, solo Dios. Y lo hace en respuesta a la oración, como enseña Santiago en su epístola. Alfonso Lop. Don Samuel, la Biblia nos enseña que debemos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Yo entiendo por prójimo a todas las personas. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo yo amar a personas que están fomentando todo lo que la palabra de Dios nos dice que aborrezcamos, como el aborto, el matrimonio entre hombres, las relaciones sexuales entre niños y una cantidad de barbaridades que están minando los valores morales y espirituales de los jóvenes, familias y nación? Esto es una carga para mí porque me cuesta hasta orar por ellos. Tú no puedes amar lo que hacen ellos, pero debes amarlos porque son pecadores perdidos y debes procurar alcanzarles con el mensaje del Evangelio, del mismo modo que Dios te amó a ti, no por lo que tú hiciste, haces o harás, sino por su misericordia. Víctor Hugo López. Quisiera saber si podría explicarme a la luz de la Biblia 1 Corintios 11, 1 al 4. También quisiera saber su opinión sobre si hay que usar pan con levadura o sin levadura. Mira, tratar el tema del velo es un problema que no corresponde al objeto de este canal. Son los líderes de la Iglesia los que tienen que enseñar estos principios a la congregación, formulándoles la pregunta que tú haces a ellos. En cuanto a pan leudado o no, es indiferente. A los efectos de la ordenanza, simplemente que el pan representa el cuerpo entregado por Cristo y el vino su sangre. Por tanto, puede ser un pan de una forma o de otra, siempre que sea pan. Saulo Núñez, ante una elección de anciano pastor o ancianos pastores para la congregación, ¿cómo se debe proceder en el caso de que alguno de los teóricamente votables tiene un hijo o hija extramatrimonial, esto siendo cristiano, y la congregación no lo sabe? ¿Hay que hablar con el hermano para que se autoexcluya de ser nombrado por conservar su intimidad? ¿O que la congregación sepa del tema por su propia boca? Elegir un pastor anciano según la Escritura es reprensible, si es que él desea ser anciano pastor. El anciano pastor debe ser irreprensible para conducir la Iglesia de Cristo, no por imposición, sino por amor y ejemplo personal, como Pablo enseña a Timoteo y a Tito en los correspondientes capítulos de sus dos epístolas. Por tanto, no debe reconocerse como anciano o pastor a quien no reúna en la posibilidad humana los requisitos establecidos para ellos. Y una persona que tiene una tacha moral en su experiencia de vida cristiana no debe ser reconocido como anciano o como pastor. Jonathan J.P. Filipenses 2, 6, 7. ¿Cómo debemos entender la expresión existiendo en forma de Dios? Aprovecharse. ¿Y de qué se vació? Existiendo en forma de Dios enseña que Jesucristo es eternamente Dios. Aprovecharse es una traducción de un verbo que equivale a aferrarse, tomar una posición sin dejarla, de modo que Jesucristo, siendo eternamente Dios, no consideró que ese era su derecho, sino que renunció a él para hacerse hombre,
Vaciarse se entiende como anonadarse, es decir, hacerse nada, como Pablo enseña en Filipenses 2:8-9, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Josías Ortiz, ¿cuál es el método que se debe seguir para realizar un estudio bíblico serio? Si te refieres al método hermenéutico para elaborar un estudio, el más consonante con la Biblia sería la hermenéutica dispensacional. Si te refieres al método exegético, entonces sería el método gramático histórico literal. Ángela Silva dice: en mi denominación se enseña que la salvación se puede perder, pero los profesores de mi denominación argumentan que la salvación no se puede perder si un creyente no se sale de Cristo, pero el creyente puede salir de Cristo y puede perder la salvación. Pero hay un texto clave para tener una comprensión firme de que no se puede perder la salvación, y digo el texto clave, Romanos 8, 38, 39. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Es decir, nada de lo que Dios ha creado nos puede separar de Dios. Creo, los creyentes no somos alienígenas, sino que el creyente también somos creación. Por esta razón bíblica no se puede perder la salvación. Los versículos que cita son un argumento sólido para afirmar que la salvación no puede perderse. Dios Trino actúa para que nadie caiga, salga de la gracia. Es la obra del Padre. Que no se pierda nadie, sino que todos sean resucitados. Obra del Hijo. Sellados con el Espíritu para la redención de la posesión adquirida. Obra del Espíritu Santo. Nadie puede salir de Cristo porque somos miembros de Él, es decir, de su cuerpo, y formamos el cuerpo unido a Él por el Espíritu y no por el hombre. Ángela Silva, hay un seminario y profesores que enseñan que el Espíritu era el amo, el alma era el mayordomo, la voluntad era el siervo. Este orden era antes de la caída. El alma era el amo, la voluntad era el siervo, es decir, el diseño de Dios. Después de la caída, quedó el hombre distorsionado y el espíritu murió. ¿Es correcta esta enseñanza? Estimada Ángela, cada día aparecen nuevas sorpresas en la enseñanza que no tiene ningún fundamento bíblico, como esta supuesta enseñanza que no es bíblica y que distingue en la parte espiritual del hombre y pone de manifiesto un lamentable desconocimiento teológico de lo que es el hombre en sí. Javier Mejía, ¿en qué momentos o bajo qué reglas se puede usar el método alegórico para la interpretación? Si quieres una respuesta definitiva, el método alegórico no debe usarse nunca, porque no es fiable, al quedar la interpretación a criterio del intérprete. Con esto terminamos las preguntas de este programa y os esperamos en el próximo, si el Señor no viene antes. Bendiciones para cada uno.